lección número 13 de Teología Espiritual. Estamos en el capítulo 1 de la obra de Teología de la Perfección Cristiana del Padre Antonio Royo Marín. Para los que nos quieran seguir, en la página 46 continuamos. Recordemos que el primer capítulo está titulado El fin último de la vida cristiana. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella nos regale, por su intercesión, la pureza de su alma, de su mente y de su corazón, para que todos lleguemos a la perfección cristiana. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos diciendo, ¿verdad?, en el fin último de la vida cristiana, de la página 46 del Padre Antonio Royo Marín. Estamos hablando de que la felicidad intrínseca de Dios mismo es por Él mismo, ¿verdad? Todo su conocerse, toda su experiencia íntima, lo hace hacer Él feliz, plenamente glorioso. Pero también decíamos que Dios es infinitamente feliz en sí mismo y que nada necesita de las criaturas que puedan aumentarle esa dicha, esa felicidad íntima. Pero también decíamos que Dios es amor en nuestra última lección. Y el amor de suyo es comunicativo. Por eso Dios, que es bien infinito y que el bien tiende de suyo a expandirse, como dicen los filósofos, por eso es la razón de la creación visible. Y por eso Dios quiso, a través de su creación visible, Dios quiso comunicar sus infinitas perfecciones a las criaturas, intentando con esto su propia gloria extrínseca. Él quería que fuera amado como Él ama a todas sus criaturas. Entonces es una de sus finalidades. Él quería que recibir gloria extrínseca, o sea, fuera de Él, que llegara como fin último nuestro de la vida cristiana, que seamos nosotros, gloria de Dios. Por eso Él hace la creación entera, infinita, la creación de las criaturas, y la hace por una criatura que es el culmen de su creación visible, que es el hombre, porque el hombre es el que amó por sí mismo Dios y por Él crea todo lo visible del universo, para que nosotros, insertados en ese universo visible, le demos gloria, y esa es la gloria extrínseca. Por eso la glorificación de Dios por las criaturas es, en definitiva, la razón última y suprema finalidad de la creación, de toda la creación, pero especialmente de la creación del ser humano. Y la explicación de esto no puede ser más clara, incluso a la luz de la razón natural. O sea, podemos deducirlo nosotros mismos. Esa razón natural que es privada de las luces de la fe, bien lo podemos deducir, porque es un hecho filosóficamente indiscutible que todo agente obra por un fin. O sea, que nosotros estamos actuando por una propia finalidad, sobre todo el agente intelectual, o sea, la persona que piensa, camina hacia un fin último. Por lo tanto, Dios, que es el primer agente inteligentísimo, tiene que obrar siempre por un fin. Ahora bien, como ninguno de los atributos o acciones de Dios se distinguen de su propia divinidad y de su propia esencia,
sino que se identifican totalmente con esta divinidad. Entonces, si Dios hubiera intentado en la creación un fin distinto de sí mismo, hubiera referido o subordinado su acción creadora a ese otro fin. Porque toda gente pone su acción al servicio del fin que intenta obrar. ¿Cuál era el fin de Dios? Que le adoráramos, le amáramos y le diéramos gloria. Entonces, con eso se hubiera subordinado Dios mismo a ese fin si no hubiera sido el que Él se propuso. Pero como Él es sabio, Él sabía lo que quería de nosotros. Entonces, así, ese fin estaría por encima de Dios si no hubiera sido el fin que le demos gloria. Porque estuviéramos encima de Dios. Imagínense ustedes si nosotros no le diéramos gloria a Él. Entonces, es decir, que Dios no sería Dios si hubiera creado las cosas para otro fin. Porque yo creo, como creador, como inventor de mis cosas, yo invento unas cosas para utilidad mía. Entonces, ese mismo sentido tiene la creación de Dios, porque de utilidad para Él, porque Él quería la gloria extrínseca, porque la gloria intrínseca Él ya la tiene por sí mismo. Entonces, por esa razón, es absolutamente imposible que Dios intente con alguna de sus acciones un fin cualquiera que sea distinto de sí mismo. Dios es Dios y todo lo crea para Él. Dios ha creado todas las cosas para su propia gloria. Las criaturas no pueden existir sino en Él y para Él. Dice San Pablo, en Él nos movemos, existimos y somos. Eso significa, pues, ¿verdad? La palabra de la Sagrada Escritura, porque Dios ha creado todas las cosas para su propia glorificación extrínseca. Y esto no solamente lo supone un egoísmo divino, si podemos decirle que sea Dios egoísta, ¿verdad? En Dios no puede existir eso. Como se atrevió a decir con blasfemia y con mucha ignorancia un filósofo impío, sino que es el colmo, Dios es el colmo de la generosidad y del desinterés, porque Dios no buscó con esto, con la creación, su propia utilidad, porque nada, absolutamente nada, puede añadir las criaturas a su felicidad. Él lo creó por puro amor, por sus perfecciones infinitas. Y Dios no estaba buscando en su creación ninguna perfección infinita, ninguna felicidad añadida que le podamos dar nosotros, porque Él es infinitamente feliz, porque Él lo que únicamente deseaba era comunicarles a toda su creación su bondad. Por eso Dios ha sabido organizar de tal manera las cosas que las criaturas encuentran su propia felicidad glorificando a Dios. Por eso decía Santo Tomás de Aquino también que solo Dios es infinitamente liberal, infinitamente libre y generoso. Dios no obra por indigencia, por lástima, como buscando algo que necesite, sino que Dios crea únicamente por bondad, por amor, para comunicar a sus criaturas su propia rebosante felicidad. Miren ustedes, sin embargo, nosotros hemos hecho un mundo de miseria, de desgracia, de odio, y no hay felicidad en el mundo. Qué contradicción del hombre, ¿verdad? Creado para ser feliz. Por eso, la Sagrada Escritura está llena de expresiones en las que Dios reclama y exige para sí su propia gloria. Yo soy Yahvé, dice Isaías. Yo soy Yahvé, Yahvé es mi nombre, que no doy mi gloria a ningún otro,
ni a los ídolos del honor, ni a los ídolos el honor que me es debido a mí. O sea, Dios, por eso es un Dios celoso, dice el profeta. Sigue diciendo también en el profeta Isaías, es por mí, por amor de mí lo hago, porque no quiero que mi nombre sea escarnecido y mi gloria a nadie se la doy. Nosotros le debemos gloria a él, dice Isaías 48. Sigue diciendo también la Sagrada Escritura en Isaías, óyeme Jacob y tú Israel, que yo te llamo, yo soy, yo el primero y aún también el postrero. Dice Apocalipsis San Juan, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. Abunda la Sagrada Escritura en estas expresiones de el Dios amor, el Dios eterno, el Dios que es glorioso, única y exclusivamente. Entonces, la gloria de Dios, he aquí el alfa y el omega, el principio y el fin de toda la creación, la gloria de Dios. La misma encarnación del Verbo y la redención del género humano no tienen otra finalidad última que la gloria de Dios. Cuando le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a quien a él todo se lo sometió, para que sea Dios todo en todas las cosas, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Por eso nos exhorta el apóstol a no dar un solo paso que no esté encaminado a la gloria de Dios. Dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis o ya hagáis alguna cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Ya que en definitiva no hemos sido predestinados en Cristo más que para convertirnos en una perpetua alabanza de su gloria. Alabanza de la gloria de la Santísima Trinidad Beatífica, por cuanto que en Él nos exigió y en Él más bien nos eligió, dice San Pablo, antes de la constitución del mundo, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e inmaculados ante Él. Y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Pablo a los Efesios. Todo absolutamente tiene que subordinarse a esta suprema finalidad. El alma misma no ha de procurar su salvación o santificación, sino en cuanto que con ella glorificará más y más a Dios. La propia salvación nuestra propia santificación no puede convertirse jamás en fin último. Es una finalidad nuestra propia santificación, pero no nuestra propia glorificación. Jamás puede ser un fin último en nosotros. Hay que desearlas y trabajarlas sin descanso, ¿verdad? La felicidad y la gloria hay que trabajarlas sin descanso en su consecución, pero únicamente porque Dios lo quiere, porque ha querido glorificarse haciéndonos felices a nosotros, porque nuestra propia felicidad no consiste en otra cosa que en la eterna alabanza de la gloria de su nombre, de la gloria de la Santísima Trinidad Beatífica. Miren qué hermosa entonces la finalidad del camino hacia la santidad. Es increíble. Entonces, tal es la finalidad última y absoluta de toda la vida cristiana. En la práctica, el alma que aspire a santificarse ha de poner los ojos
como blanco, como en blanco, a fin y al que enderece su fuerza y anhelos en la misma gloria de Dios. Entonces nosotros ponemos nuestros ojos como en el blanco, ¿verdad? En el fin hacia el cual nosotros tenemos que tender con toda nuestra fuerza y con todos nuestros anhelos. Nada absolutamente ha de prevalecer entre ellas, ni siquiera el deseo de la propia salvación o santificación, que ha de venir en segundo lugar como el medio más oportuno para lograr plenamente la glorificación de Dios. Entonces, es una consecuencia. Entonces, si nosotros aprendemos que nuestra propia salvación, nuestra propia santificación es la gloria de Dios, entonces Él nos va a santificar como una consecuencia de nuestra aspiración de darle gloria a Dios, viviendo como Él quiere que vivamos, ¿verdad? Puros, limpios y castos. Ha de procurar parecerse a San Alfonso María de Ligorio, por ejemplo, de quien se dice que no tenía en la cabeza más que la gloria de Dios, y de tomar por divisa la vida de San Ignacio, que esa vida que le legó a su compañía, la compañía de Jesús. ¿Y cuál es ese legado? A la mayor gloria de Dios. Entonces, para procurar nuestra santidad, no tenemos que esforzarnos para ser santos, sino para ser buenos y cada vez más buenos, como dice la Virgen Medjugorje, la Virgen Fátima, la Virgen en Garabandal, que seamos buenos porque eso glorifica a Dios. Cuando dice el Evangelio, sean luz del mundo, sal de la tierra, eso significa que nosotros mostremos la gloria de Dios al mundo con nuestro actuar. La mayor gloria de Dios, decía San Ignacio de Loyola a su compañía de Jesús. Formo la compañía de Jesús para la mayor gloria de Dios. Entonces, en definitiva, esta actitud es la que han adoptado todos los santos en pos de San Pablo, ¿verdad? Siguiendo a San Pablo, que nos dejó la consigna más importante de la vida cristiana cuando escribía a los Corintios y decía, háganlo todo para gloria de Dios. Entonces, la santificación de nuestra propia alma no es, por lo tanto, el fin último de la vida cristiana. Por encima de nuestra santificación está la gloria de la Trinidad beatífica, porque la Santísima Trinidad es el fin absoluto de todo cuanto existe. Esto a mí me hace también reflexionar mi vida cristiana. Yo siempre he estado procurando ser bueno para llegar a mi santificación, pero el objetivo no tiene que ser en primer lugar mi santificación, en primer lugar es para darle gloria a Dios. Y esta verdad, por ser tan elemental para los que comprendan la trascendencia divina, no aparece, sin embargo, dominando en la vida de los santos, sino muy tarde, cuando ya su alma se ha consumado por el amor en la unidad con Dios. Entonces, solo en las cumbres de la unión transformante, de la unión con Dios, del alma unida a Dios en las cumbres de la espiritualidad, es esa unión la que te va transformando, la que te va identificando más plenamente con Dios, con sus pensamientos, con sus quereres. Y eso se identifica también con el pensamiento y el querer de Dios. Cuando nosotros tenemos el pensamiento de Dios, estamos dándole gloria infinita a Dios. Entonces, solamente Cristo y María, desde el instante primero de su existencia, han realizado con perfección este programa de glorificación divina, que es el término donde viene a desembocar todo el proceso de santificación aquí en la tierra, dice el texto. Entonces significa que lo primero de
nuestro camino de perfección es la gloria divina. Nuestra santificación vendrá como una consecuencia de la gloria que le demos a Dios. En la práctica, nada debe preocupar tanto a un alma que aspire a santificarse como el constante olvido de sí misma y la plena rectificación de su intención a la mayor gloria de Dios. En el cielo mi alma, decía Sor Isabel de la Trinidad, en el cielo mi alma, la gloria del Eterno, nada más que la gloria del Eterno. Entonces, es aquí la consigna suprema de toda la vida cristiana. En la cumbre más elevada de la montaña del amor, la esculpió San Juan de la Cruz. En la cumbre, ¿verdad?, de la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Ahí quedó esculpida esta gran verdad. Con caracteres de oro, decía San Juan de la Cruz, solo mora en este monte la honra y la gloria de Dios. O sea, en mi espiritualidad lo que debe morar es la gloria de Dios, es la honra del infinito. Entonces, consecuencia, la santificación del alma, por lo tanto, es el fin próximo y relativo de la vida cristiana. Entonces, en primer lugar, la gloria de Dios, la honra y gloria de Dios. En segundo lugar, entonces, la santificación del alma como un fin relativo de la vida cristiana. Porque después de la glorificación de Dios, y perfectamente subordinada a ella, la vida cristiana tiene por finalidad la propia santificación, la santificación de la propia alma. El bautismo, que es puerta de la vida cristiana, siembra en nuestra alma una semilla de Dios. Es la gracia santificante, es la naturaleza divina que viene a vivir en nuestra naturaleza humana. Y ese germen divino está llamado a desarrollarse plenamente, y esta plenitud de desarrollo es cabalmente la santidad. Por eso todos estamos llamados a la santidad, al menos con un llamado remoto y suficiente. Recuerden lo que le dijo Jesús a San Pablo. Dios, sí, creo que fue eso. Te basta mi gracia, porque él le rogaba al Señor, Señor, ayúdame. Te basta mi gracia. Entonces él da el llamado y la gracia suficiente para que alcancemos la santificación. Ahora bien, ¿en qué consiste propiamente nuestra santificación? ¿Qué significa ser santo? ¿Cuál es su constitutivo interior y esencial? Son varias las fórmulas de uso para contestar estas preguntas, porque todas estas preguntas coinciden con lo esencial. Las principales son tres. La santidad consiste en nuestra plena configuración con Cristo. Segundo, en la unión con Dios por el amor. Y tercero, en la perfecta conformidad con la voluntad divina. Eso es el constitutivo esencial de nuestra santidad. Y de estas dos últimas fórmulas hablaremos más adelante, dice el Padre, ¿verdad?, en su lugar. Ahora vamos a ver en primer lugar pues lo que compete en la primera de las condiciones pues para la configuración, para el fin último, para lograr la santidad, la perfección cristiana, ¿verdad? Todo el mensaje de Pablo se reduce a una frase: la necesidad que tenemos de configurarnos plenamente con Cristo para llegar a nuestra perfección cristiana. Aquí vamos a entrar entonces al segundo capítulo, que es el primer elemento de la
el fin último de nuestra perfección cristiana. Repasémoslo. Nuestra perfección cristiana es el fin último al que debemos optar, pero para darle gloria y honor a Dios. Entonces, al darle gloria y honor a Dios, nuestra alma se va configurando con Cristo, nuestra alma se va santificando porque es un elemento que por rebote, diría yo, Dios nos regala. Entonces la santidad, cuando nosotros nos configuramos más plenamente con Cristo, con Dios, y también nosotros nos configuramos, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, con la unión con Dios, en el amor y en la perfección conformidad con la voluntad de Dios, la voluntad divina en nosotros. Nuestra perfección es obedecer a la voluntad divina. Nuestra perfección consiste en la unión íntima de amor con Dios. Pero en primer lugar, la santidad consiste en nuestra plena configuración con Cristo, como decía San Pablo. Bien, capítulo 2. La configuración con Cristo. Con frecuencia se destaca poco en la predicación y en los libros de piedad el papel excepcional de la persona de Jesucristo en nuestra santificación. Y eso ha sido una debilidad de la predicación. A veces la devoción a nuestro Señor Jesucristo se señala como uno de tantos medios para santificarse. Al lado, a la par, fíjense que ponen la devoción a nuestro Señor Jesucristo, lo ponen a la par de la lectura espiritual, del examen de conciencia, del plan de vida espiritual, etc. Entonces con esto se conforma lamentablemente la piedad de los fieles y se les hace coincidir con una idea muy equivocada de lo que es en realidad y de lo que constituye la piedra angular del edificio de nuestra santificación, configurarnos con Cristo. Dice San Pablo a los filipenses: tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, ¿verdad? Lo dirá San Pablo. Entonces, no seremos santos, sino en la medida en que vivamos la vida de Cristo. El que me mire, mire a Cristo. O quizá mejor, en la medida en que Cristo viva su vida en nosotros, en cada uno de nosotros. Por eso el proceso de santificación es un proceso de cristificación, o sea, asemejarnos a Cristo. El cristiano tiene que convertirse en otro Cristo, alter Cristo. Christianorum alter Christus. Solamente cuando con toda exactitud y verdad podamos repetir eso que decía San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando logremos expresarlo, vamos a poder estar seguros de haber alcanzado la cumbre de la perfección cristiana. Por mucho que lo digamos de la boca para afuera, serlo realmente estamos lejos. Tenemos una gran deuda, un gran camino que recorrer. Que seamos el otro Cristo, que nuestro hermano nos mire como el otro Cristo. O como San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Examinemos entonces estas líneas fundamentales de lo que llamaba San Pablo el misterio de Cristo. En este misterio en que están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios, decía en San Pablo a los colosenses. El misterio de Cristo, si bien es cierto, nosotros ya estudiamos la cristología, veamos su aplicación en este sentido con la teología espiritual, el misterio de Cristo. Digamos lo mejor, el papel de Jesucristo en la vida de sus miembros místicos, de sus miembros vivos, ¿verdad? De sus miembros vivos, de su cuerpo místico,
todos somos cuerpo de Cristo, valga la reafirmación. Entonces, el papel que Jesucristo juega en todos nosotros, sus miembros vivos, y ese papel constituirá la idea obsesionante de San Pablo. San Pablo era obsesionado con Cristo. Todo su afán consiste en revelarle al mundo el misterio de Cristo. Ese sacramento escondido, decía los Efesios, en el que habita corporalmente la plenitud de la divinidad, o sea, en el cuerpo de Cristo, este Cristo histórico, en él estaba la plenitud de la divinidad y que nadie lo descubrió, solo sus discípulos. Y que en el cristiano encontrará todas las cosas. En él, en Cristo, nosotros encontraremos todas las cosas hasta quedar plenamente llenos de la plenitud misma de Dios cuando nosotros estemos configurados con el misterio de Cristo. Nosotros vamos a recoger las líneas fundamentales de esta doctrina cristológica, como les decía, si estudiamos la cristología, vamos a ver las líneas fundamentales que se relacionan con la vida espiritual, con la teología de la espiritualidad, tomando como punto de partida esa fórmula, pues, que el mismo Cristo nos dejó en el Evangelio de San Juan. ¿Cuál es esa fórmula que nos dejó Cristo? Yo soy el camino a la verdad y la vida. Entonces nosotros, si queremos ser otro Cristo, tenemos que ser para los hermanos el camino, la verdad y la vida. Es una gran responsabilidad, hermanos. Veamos a Jesucristo como camino. Cristo es el único camino. Nadie puede ir al Padre si no es por Él, dice San Juan. Ya que no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo por el cual podamos salvarnos. Y si nosotros le damos gloria a Dios, nos vamos a poder salvar. Por lo tanto, según el plan divino de nuestra predestinación, la santidad a la cual nos llama Dios por la gracia y por la adopción sobrenatural como hijos, consiste en una participación de la vida divina traída al mundo por Jesucristo. Participar de la vida en Cristo, por lo tanto. Y consta, ¿verdad? En la divina revelación, expresamente está en la doctrina cristiana. Dice San Pablo, por cuanto que en él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados ante él, y nos predestinó en su amor a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo agradables a sus ojos en su Hijo muy amado. Significa que nosotros, si reflejamos ante Dios la misma imagen de su Hijo Jesucristo, Él nos va a ver como sus hijos muy amados, porque somos imagen de su Hijo Jesucristo. Pero en primer lugar, por el beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia. Por eso, entonces, en Jesucristo, quien ha establecido el plan divino de nuestra salvación, destruido por el pecado de Adán, ese plan divino destruido por el pecado de Adán, entonces el amor de Dios hacia nosotros se manifestó en la plenitud de los tiempos, enviando al mundo a su Hijo unigénito, para que nosotros viviéramos por Él. En adelante Cristo será el único camino, por lo tanto, para ir al Padre, porque nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Entonces, sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada, lo dice también el mismo Jesucristo. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, toda la preocupación del cristiano debe consistir en vivir la vida de Cristo e incorporarse a Cristo. Consistirá en dejar circular por sus venas, sin la menor resistencia, la savia vivificadora de Cristo, como tener su misma sangre, como tener su naturaleza divina que corre en nuestra sangre,
porque Él es la vid y nosotros los sarmientos, dice San Juan. Y la vida del sarmiento depende de la unión con la vid, con la rama. Yo soy el tronco, dice Jesucristo, y ustedes son las ramas. La rama que se seca se corta. Si no está la rama pegada a la vid, se seca también la rama. Porque la vid, la cepa, es la que le envía la savia vivificante a todas las ramas. Entonces, separados nosotros de Cristo, separados de la vid, la rama se seca y es arrojado al fuego, dice San Juan. San Pablo, por su parte, no callaba en el lenguaje humano palabras justas para expresar esta realidad inefable de la incorporación del cristiano a su divina vida, que es Cristo Jesús. Entonces, la vida, la muerte y la resurrección del cristiano, todo ha de estar unido íntimamente a Cristo, ya que vivamos o muramos, somos de Cristo, dice San Pablo, y en esta imposibilidad de expresar estas realidades con palabras humanas, San Pablo creó esas expresiones enteramente nuevas, desconocidas hasta de él mismo, que no debían tampoco acabarse de llenar, porque dice San Pablo, hemos muerto juntamente con Cristo, muerto al pecado, vivo para Dios. Y con él hemos sido sepultados, también dice San Pablo en la carta a los Romanos. Y con él hemos resucitado, dice también San Pablo en los Efesios. Y hemos sido vivificados y plantados en Cristo, ¿verdad? Entonces hemos sido vivificados en Cristo para que vivamos con Él, a fin de que reinemos juntamente con Él eternamente. Es una cosa increíble. Si nosotros con pasión y ardor de espíritu leyéramos todas estas palabras de San Pablo, otras estrellas brillarían en el firmamento de la iglesia. Comprendamos entonces que no seremos santos sino en la medida en que la vida de Cristo se infunde en nosotros. Esta es la única santidad que Dios nos pide, porque no hay otra santidad. Seremos santos en Jesucristo, por Jesucristo, para Jesucristo, y no lo seremos de ninguna otra manera. La creación no encuentra en sí misma ni un solo átomo de esa santidad, porque deriva enteramente de Dios por un acto absolutamente libre de su omnipotente voluntad y de su amor. Y por eso es sobrenatural la gracia, la presencia misma de Cristo en nosotros. San Pablo, por su parte, también destaca más de una vez la gratuidad de ese don divino de la adopción. Fuimos adoptados por puro amor, la eternidad del amor inefable, que se resolvió a hacernos partícipes de esa gloria, de esa felicidad de Él. Y el medio admirable de su realización es por la gracia de Jesucristo. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, no somos nada. Cristo, por lo tanto, es el único camino para llegar al Padre. Es la única forma posible de santificación en ese plan actual de la divina providencia. Dios lo ha decidido así. Solo por Él, solo por Cristo, con Cristo y en Cristo podemos alcanzar la meta y el ideal intentado por Dios en la creación, en la redención y en la santificación del género humano. ¿Y cuál es ese ideal? La gloria, la alabanza de su propia gloria. La alabanza de su propia gloria, dice San Pablo. La iglesia nos lo recuerda todos los días en uno de los momentos más augustos, más preciosos del sacrificio del altar. Dice la iglesia, únicamente a través de Cristo, su Hijo muy amado, acepta el Padre nuestro amor y nuestro homenaje. Por eso los grandes santos, iluminados por Dios mismo, de una manera especialísima para entender ese misterio de Cristo,
Los santos querían como desaparecer y dejarse absorber por el mismo Cristo, para que este Cristo viviera en ellos su propia vida. Por ejemplo, Sor Isabel de la Trinidad, una de las almas que más profundamente llegó a comprender este misterio, le pide al mismo Cristo en una oración sublime y le dice: que me revistas de vos mismo, que identifiques mi alma con todos los movimientos de tu alma, que me sumerjas y me invadas, que os sustituyas, me sustituyas a mí en ti, para que mi vida no sea sino una irradiación de tu vida, le decía Santa Isabel de la Trinidad. Porque es lo mismo que dice San Pablo, o lo que decía San Juan Bautista. Acuérdense lo que decía San Juan Bautista: yo disminuir para que él crezca, pero no en el sentido de que San Juan el Bautista desapareciera, sino que todos reconocieran en él que él era el precursor de ese Cristo al que todos debemos imitar. Quiere ser fascinada por él esta santa, para que ya no pueda salir de tu influjo, le decía a Jesucristo también. Y en un arranque sublime de increíble atrevimiento y audacia, le pedirá al Espíritu Santo que venga a ella para que se haga en mi alma como una encarnación del Verbo. Y fíjense que eso se da en la iglesia, definitivamente que se da. Ya lo vamos a ver. Esta santa quería convertirse para Cristo en una especie de humanidad sobreañadida, en la cual Cristo renueve en ella todo su misterio. Quiere revestirse, como lo decía San Pablo también, revestirse totalmente de Cristo, a fin de que el Padre no vea en ella más que al Hijo muy amado, en el cual él tenía puesta toda su complacencia. Y en esto, lo precioso de esta expresión es que la Santísima Virgen María es modelo y ejemplo para la iglesia, porque todos los cristianos, así como ella dijo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y en ese momento ella engendra al Hijo de Dios y lo da luz. Así nosotros somos llamados con el bautismo y todos los sacramentos a engendrar en nosotros a Cristo a imagen de María y darlo a luz con nuestra vida, para que ya no seamos nosotros el que vivamos, sino que sea Cristo que viva en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.